Muy bien. Vamos a comenzar hablando en la clase de hoy sobre lo que es el gobierno digital. Pero para entender qué es el gobierno digital, tenemos que entender primero qué es el gobierno, ¿no es cierto? Pues tenemos que incluso hablar de lo que es, a partir de una diferenciación conceptual de lo que es el Estado, ¿no? Y, por supuesto, también de lo que es la sociedad en su conjunto. Ok. Voy a comenzar con lo que es justamente la sociedad. La sociedad. Y lo que es el ser humano. ¿Qué es la sociedad? Está intrínsecamente relacionada con lo que son los seres humanos. Los seres humanos no podemos encontrar otra forma de vivir que no sea a través de la sociedad. Y es por esto que se ha denominado a los seres humanos como animales políticos. El ser humano como político. ¿Quién utiliza esta definición? Es el señor Aristóteles a través de su obra Política, justamente titulado Política. Ustedes saben que Aristóteles, pues, es considerado incluso también como el padre de la lógica, al que seguramente ustedes han debido estudiar en cursos, no sé en qué nivel están ahora, en qué semestre están, pero seguramente en los cursos iniciales han debido ver justamente lo que es la lógica, ¿no es cierto? Falso, verdadero, 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 hace verdadero, ¿no es cierto? Ese sistema lo creó pues Aristóteles, ¿no es cierto? Imagínense, 300 años antes de Cristo, Aristóteles ya pudo darnos lo que es la base para lo que hoy conocemos como lo que es el software, ¿no? El sistema lógico del software. Bien, pero ¿por qué se denomina como animal político? ¿Por qué Aristóteles los denomina de esa forma? Bien, pues nos dice Aristóteles que los seres humanos no encontramos otra forma de vivir que sea en sociedad. Es por eso que siempre tendemos a buscar una pareja. Voy a utilizar mejor esta imagen como la representación de un hombre y esta otra imagen como una representación de una mujer. Yo sé que no necesariamente existe esto en este sentido, ¿no? Hay parejas de acuerdo al gusto de cada quien, ¿no es cierto? Ustedes saben a lo que me refiero. El ánimo no es, por supuesto, de discriminar absolutamente a ningún grupo social, ¿no? Pero esencialmente para procrear una nueva vida auténtica, pues se necesita tanto de un espermatozoide como de un óvulo, ¿no es cierto? Para que exista pues una vida nueva, ¿no? Es decir, se necesita biológicamente de un hombre y una mujer para crear vida, una vida nueva y auténtica, ¿sí? Eso no hay donde perderse más allá de la preferencia sexual que puede tener cualquiera, ¿no? Esta conducta se replica en los animales, pues lo cierto es que sí, y en muchos casos incluso más que en los animales, ¿no es cierto? Porque si nosotros ponemos en comparación en este sistema
a los pingüinos, por ejemplo, a los pingüinos, pues podemos ver que los pingüinos incluso tienen una pareja casi de por vida, ¿no es cierto? Cosa que no ocurre muchas veces con los seres humanos, pero más allá de ese detalle, ¿no? Pues existe esta idea de familia también en el reino animal, ¿no es cierto? Esta idea también convive en el reino animal. El reino animal no está exento de esta lógica y lo propio puede ocurrir justamente en otros niveles, ¿no es cierto? Porque ya la agrupación de varias personas, ¿no es cierto? De varias familias, pues se transformarán en aldeas, ¿no es cierto? ¿No? Y lo mismo ocurre también en el reino animal. Entonces, esto lo podemos ver justamente con los leones, los lobos, etcétera, ¿no? ¿No es cierto? Un montón de leones, grupos de leones que se van agrupando entre ellos y van creando así una manada, ¿no es cierto? Diferentes leones con sus parejas y con sus cachorros, entonces también están dentro de esta lógica, o sea, el reino animal también reconoce, pues, que, bueno, se forman también en el reino animal las aldeas, ¿no? Al igual que como ocurre con los seres humanos, estos también se agrupan entre varias familias, digámoslo así, ¿no? Y viven entre ellos, ¿no? Al igual que los seres humanos. E incluso, ¿no es cierto? Pueden ver que esto ocurre cuando esto ya se duplica, multipliquen esto por, por, por millones, si quieren, ¿no? Actualmente somos como 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Entonces, duplíquenlo por millones si quieren, ¿no? Todos estos, supongamos que se unen y se forma un estado, ¿no? Familias de familias de familias, de aldeas y de aldeas, pues terminan transformándose, por supuesto, en una sociedad cada vez más grande, más grande, más grande. Y lo mismo ocurre también en el reino animal, pero pues con otro tipo de animales como son los insectos, ¿no es cierto? Ustedes vean a las abejas o vean a las hormigas, ¿no es cierto? Son millones y millones de estos animales y pues también están estructurados, ¿no? Cada quien en el lugar que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hace un ser humano un animal político? Pues el ser humano, el ser humano, el ser humano es el único ser que necesita leyes para vivir. El ser humano es el único ser que necesita leyes para vivir. Esa es la diferencia. Eso es de por qué el ser humano es un animal político. Porque tiene para organizarse, sea la cantidad que sea la cantidad que sea, pues necesita leyes. El único ser en la naturaleza que necesita leyes para vivir. No hay otro ser en el planeta Tierra, no existe otro ser animal que necesite leyes para poder vivir.
para poder vivir ¿en qué? En sociedad, ¿no? Para vivir en sociedad, el ser humano necesita leyes, necesita reglas. No hay otra manera. No hay otra manera en la que pueda desarrollarse el ser humano. No ha habido, no ha existido otra forma. No hay en la actualidad ninguna sociedad que esté exenta de esta lógica, sociedad humana que necesite leyes. Y yo sé lo que me pueden decir, no, hay pueblos no contactados aún en el Amazonas. Cierto es cierto que hay pueblos aún no contactados en el Amazonas, pero por lo poco que se sabe es que sí tienen una estructura social y que cada pueblo al que se ha podido estudiar, aunque de lejos, pues se ha podido demostrar que tiene leyes, que estas leyes no necesariamente están escritas, es cierto, ¿no? Pero de que las tienen, ¿no? A partir de su tradición, ¿no? Que se van, que se van transformando. Pero de que tienen leyes, a lo mejor no están escritas, pero las tienen, ¿no? Es por eso que el ser humano es un animal político. Y no existe otra forma en la que el ser humano pueda vivir que no sea en sociedad. El ser humano no puede vivir lejos de la sociedad. O mejor dicho, el ser humano no puede vivir de otra forma que no sea en sociedad. Es por eso que ustedes podrán darse cuenta del impacto, de la importancia y es de las redes sociales, ¿no? Porque se denominan justamente redes sociales, porque van intrínsecamente a la relación social a través de la red, a través del sistema virtual, del internet, ¿no es cierto? Pero, pero el ser humano ancestralmente, ¿no es cierto?, se fue constituyendo en esta forma y fue también creando, pues como les decía, las leyes para poder vivir. Y actualmente, pues el Internet, lo que son las redes sociales, ha ido rompiendo con lo que es la teoría del Estado. Acá voy a poner al señor Estado. Una vez que se crea la sociedad, entonces tenemos al Estado. Y el Estado se compone de algunos elementos que son territorio, población, territorio, población y gobierno, justamente. Estos son los elementos del Estado. Los elementos del Estado. Dentro de lo que es el gobierno ya va a ser lo que es la soberanía. Acá vamos a tener lo que es justamente la soberanía. Esto lo voy a poner acá arriba para que no se confunda en este orden. Soberanía. Y otros elementos como ser la coerción, ¿no? Que más adelante se los voy a explicar porque tienen que ver directamente con la aplicación y la fuerza de la ley. Eso es la coerción. Esta idea de Estado, esta idea del Estado, que como elementos tiene justamente la población, que tiene el territorio y tiene el gobierno.
Bien, tenemos el Estado, estos elementos, y de este ya van a devenir estos. Pero con el tema, esta teoría del Estado ha funcionado durante siglos, 19 siglos, hasta que en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, pues con la aparición de lo que son los sistemas de información, con lo que es la informática, pues esto poco a poco ha ido cambiando. En el sentido, para empezar, lo que se ha roto ha sido la idea del territorio. Porque los territorios, ¿qué son? Los territorios son espacios físicos. Espacios físicos. Yo les pregunto acá a ustedes, ¿el Internet tiene límites? ¿Hay algún límite que diga, por ejemplo, ¿hay algún límite establecido que me puedan decir que es absoluto en los temas de informática? Por ejemplo, si hablo de la cantidad de usuarios que hay en Facebook, ¿no? ¿Hay algún límite? Lo cierto es que no, porque si bien cuando se crea la plataforma, la red social, y pues alguien me podría decir, pues sí, podría tener hasta 1 millón y ese era su límite. Ok, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le habrán aumentado más memoria, más capacidad, otro servidor y eso se duplicó. Cosa que en la aplicación, en la teoría del Estado, como la conocemos, pues a Bolivia no le puedes aumentar más kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Es imposible ni a Bolivia ni a ningún Estado, a menos que sea a través de una conquista bélica, ¿no? A una cesión de territorios, a lo mejor a través de un tratado, pues no puede existir, no puede haber otra, ¿no? Pero alguien va a terminar perdiendo territorio, ¿no? Si decimos, vamos a negociar con Chile en nuestra salida al mar, ¿quién iba a perder territorio? Chile, a lo mejor Perú, ¿no es cierto? Pero no se podía crear más espacio. En cambio, en la informática, pues esta teoría, esta idea del territorio se rompe absolutamente, porque el espacio en la informática, el espacio deja de ser físico para convertirse en un espacio virtual, ¿no? Esto en la informática. Se transforma en un espacio virtual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la población? Hablábamos el otro día, justamente, yo les hablaba sobre el tema de la personalidad. Una persona en Bolivia adquiere derechos al cumplir los 18 años. Ahí se adquiere los derechos de la personalidad, ¿no es cierto? Claro, antes de esto uno tiene derechos para lo que le corresponda, pero pues para que la población, por ejemplo, anteriormente pues tenga participación activa en la sociedad, pues se aplicaba esto, ¿no? Estos 18 años. En este espacio virtual, en esta nueva teoría del espacio, pues una persona con que ya sepa leer y escribir, voy a hablar de un niño de 8 o 9 años, o incluso les puedo decir mi hija de 7 años, pues ya utiliza el WhatsApp perfectamente, ¿no? Puede comunicarse conmigo, con su madre, con su abuela, ¿no? Entonces, esta idea de la población y también de las características que tenía justamente a raíz justamente de la población, pues también van cambiando en temas, uno, por el, por el tema de la edad, ¿no es cierto? Vamos a decir que vamos a hablar de edad virtual. ¿Por qué les hablo de una edad virtual? Porque ¿qué es lo que hacen generalmente los jovencitos, sobre todo, ¿no es cierto? Es crearse cuentas, ya sea en Facebook, en WhatsApp o en cualquier
aplicación o red social, ¿no? Poniéndose la edad mínima de 18 años, pero en realidad no tienen estos 18 años, ¿no? No sé si me dejo entender con el ejemplo, pero la idea es que comienza a ser algo muy variable el tema de la característica esencial de la población. ¿Quiénes son más activos en Internet? Que pues los más jóvenes, ¿no? Caso algo contrario a lo que ocurre en el estado físico o en el estado real, no virtual, por a eso me refiero como real, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Nuestros representantes, nuestros diputados, senadores, presidentes, de hecho, para ser presidente se necesita la edad mínima de 35 años, ¿no? Pero para tener una participación en una red social, pongo el ejemplo de Facebook, pues puede ser cualquier niño que ya puede estar conectado, ¿no? Y esta idea, pues, esto lo voy a poner por acá porque en este momento aún no es muy importante para la clase, pues surge la idea justamente del gobierno. ¿Qué va a ser el gobierno? La forma de organización. ¿Cómo nos vamos a organizar? Vamos a hacer una monarquía, vamos a hacer una democracia. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿No? De eso se trataba. Ustedes saben que durante siglos, pues la monarquía fue la forma de organización de los estados por muchos siglos, ¿no es cierto? Y la participación, pues, en una monarquía era sesgada. Hoy en día, gracias a la democracia, pues uno puede participar de una forma más activa en cualquier momento. Pero, pero, en el estado virtual, en el estado virtual, en el estado virtual, esto cambia. Esta forma cambia, esta idea, ¿no? ¿Por qué esta forma de organización? El Estado es un ente público, el gobierno es un ente público, es decir, donde participamos absolutamente todos. En la sociedad virtual, en el estado virtual, el sistema de gobierno es particular. ¿Por qué particular? Porque es una empresa privada, particular o privada, porque la empresa Facebook, Instagram, no sé, la que ustedes quieran o la que quieran, la que se les ocurra, pues resulta que es privada, ¿no es cierto? Le pertenece a un grupo de personas privadas y es este grupo que se encarga de poner las reglas, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, en este momento, eh, vamos a dejar acá las clases y vamos a jugar a Among Us, digamos, ¿no? Y, y nos ponemos en este momento a jugar, que es un juego muy, muy interesante. Yo les comento esto en un sentido del estudio de lo que es justamente el estado virtual, ¿no? Es la demostración, no sé si todos conocen esta aplicación o este juego, es un juego gratuito de internet, pueden descargar en celulares, tablets o computadoras, incluso para el Nintendo Switch lo pueden descargar. Pues o si no, por último, pueden buscar un video en YouTube y pueden ver cómo están jugando algunas personas. Y si analizan el comportamiento de las personas, eso es lo que ocurre justamente en el estado virtual. Esa es la forma en la que actúan las personas en el estado virtual. No sabes quién está del otro lado de la pantalla, ¿no es cierto? Si puede ser un impostor o no puede ser un impostor, pero... Y luego la forma en la que puede justamente cuando matan a alguien, les pongo en contexto, no, espero que todos conozcan la aplicación de la que les estoy hablando por el ejemplo, pero cuando ocurre algo así, pues entonces se mata a alguien, porque la idea es matar sin ser descubierto en el juego. Cuando se mata a alguien, pues la persona que es el impostor en este caso, pues se trata de engañar a los demás. Y generalmente, si ustedes ven
sus grupos de amigos, o si ven a los youtubers, lo que sea, jugando, pues van a poder percibir que si hubiera reglas en esa nave, antes, antes de, no, empieza el juego y supongamos que diríamos, ya, vamos a poner una regla, que todos vamos a ir entre dos, digamos, ¿no? Digamos que vamos a jugar los 10 que estamos acá, no, bueno, ya somos 11 a estas alturas, pero supongamos que vamos a jugar los 10 y decimos, todos vamos a ir en pareja y vamos a hacer haciendo las misiones en pareja. Indefectiblemente a alguien le va a tocar ir con el impostor, y el hecho de que ya exista una regla, pues en ese momento fracasaría el juego, ¿no es cierto? O bueno, dejaría de ser divertido porque a alguien le tocaría ser justamente el impostor, y sería poco probable que le toque ser impostor con otra persona que no, no que sea también impostor, digamos, ¿no? No sé si me dejo entender. Así que indefectiblemente se descubriría en la primera vuelta, al primer homicidio, quién es el impostor, ¿no? Y ese es el tema justamente de las reglas que necesita la sociedad. Y al crearse un gobierno, pues el gobierno es el que nos pone estas reglas. Bien, el gobierno, al crear las reglas, los gobiernos actualmente, como ustedes saben, el sistema de gobierno actualmente en Bolivia, el sistema de gobierno, ¿no? Está distribuido en 4 poderes en Bolivia. Tenemos denominado aquí lo que es como antes se denominaba poder, hoy en día es el órgano ejecutivo, que es el presidente, y todos los ministerios. Tenemos el órgano legislativo, que se encarga justamente de la creación de las leyes, creación, modificación, eliminación, supresión de las leyes, ¿no es cierto? Tenemos el órgano judicial, que se encarga de la administración de justicia, es decir, todos los procesos, sean civiles, penales, laborales, un juicio por derechos de autor, lo que sea, ¿no es cierto? El órgano judicial. Y tenemos el órgano electoral, que se encarga de la aplicación de la democracia para las elecciones, ¿no? Entonces, el poder, la forma de organización en Bolivia, que es el gobierno democrático, un gobierno democrático, tenemos un gobierno democrático, se divide justamente en estos 4 poderes. Y ustedes, bueno, hasta este punto, pues, ¿cuál es la relación, no? En que con la materia, con nuestra materia, es justamente de que el desafío para el Estado es aplicar todos los sistemas informáticos de organización y de gobierno, lo que se denomina como gobierno electrónico, en estos 4 poderes, en estos 4 órganos, para que de esta forma se pueda crear el gobierno electrónico o el gobierno virtual, ¿no? Y que deje de ser privado y que este gobierno virtual sea el gobierno virtual público. Por más allá de que ahorita, o sea, yo sé que en el Facebook entramos y dice publicar, ¿no es cierto? Es decir, hacer público un pensamiento, una foto, lo que sea, pero la administración del Estado o la administración de eso es privada, no es una administración pública, ¿no? Y este es el principal reto para el Estado, cómo transformarse en un gobierno electrónico, en un gobierno que pueda controlar a través del órgano ejecutivo. Acá voy a poner todos los ministerios. El órgano ejecutivo tiene todos los ministerios.
es decir, economía, el Ministerio de Minería, no sé, qué ministerio, el de Justicia, el ministerio que se les ocurra. Si es un ministerio, depende del órgano ejecutivo. El órgano legislativo está comprendido por lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores. En el órgano judicial, pues tenemos a todos los tribunales penales, civiles, laborales, constitucionales, etc. Todos los tribunales están acá, ¿sí? Y el órgano electoral que tiene a su cargo justamente los tribunales electorales, departamentales. Hay varios de sus compañeros de cursos anteriores al suyo, que he tenido alumnos que trabajan, por cierto, en el Tribunal Electoral, justamente para la organización de elecciones. Ustedes recordarán, si han votado en el 2019, recordarán al ingeniero Villegas, que justamente fue una de las personas que denunció el fraude en Bolivia, ¿no es cierto? Bien. De eso se trata la organización del Estado y cómo está frente al gobierno, a la organización virtual, ¿no es cierto? Hoy en día todo es público en el Estado virtual, ¿no? Todo, absolutamente todo es privado, todo es particular, es decir, una persona en particular o un grupo de personas en particular son los dueños de Facebook, una persona privada, una empresa privada es la dueña de Telegram, ¿no? En fin, el Estado o sea, se ha quedado fuera de esto y es lo que justamente puede condenar al Estado como lo conocemos, justamente por esta distinción que veíamos al inicio de la clase o hace un momento que les explicaba, ¿no? ¿Cómo puede destruir el Estado virtual la idea que tenemos de Estado en los próximos años si es que no se modifica esto? Y es una preocupación latente para los estados actuales. Todos los estados del primer mundo se están preocupando justamente de legislar a través de sus órganos legislativos, de crear las leyes para limitar el poder que tiene justamente este estado virtual, que no se lo quiere denominar así, que no se lo enfoca de esta manera para no espantar justamente a las personas, porque pues pareciera que todos pertenecemos actualmente a un estado virtual al tener nuestro Facebook, ¿no es cierto? Y no poder hacer no poder tomar determinada acción que puede ser considerada para nosotros una libertad de expresión en nuestro país, ¿no? Que para Facebook puede ser considerado como algo ofensivo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, las legislaciones deben estar acorde con con los sistemas informáticos, con las sociedades de la información. Bien, muchas gracias, queridos estudiantes. Hasta acá con la clase. El día lunes pueden ir haciendo la lectura ya de lo que es el gobierno electrónico, si no me equivoco, así titula. Lo voy a verificar ahora para pasarles el título completo del capítulo, porque el día lunes van a hacer un trabajo sobre eso, ¿no? Y el día martes vamos a continuar hablando de esto, ¿sí? Yo voy a continuar explicando justamente la relación del gobierno, ustedes ya con la base que van a tener sobre su trabajo, ¿no? Sobre la base que es este gobierno electrónico, ¿sí? Muchas gracias por su participación. Nos vemos el día lunes.
Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.